Apocalipsis capítulo 19. Y cuando abren su Biblia allí, vamos a leer estos dos versículos, o estos tres versículos que tenemos allí, del 7 al 10. Y también nos vamos a ir al libro de Efesios, que quiero mostrarle algo maravilloso que Dios nos ha estado enseñando en este tiempo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Efesios con Apocalipsis? Bueno, ahora les voy a mostrar qué tiene que ver. Tenemos que recordar lo siguiente. La iglesia, ¿se acuerdan que dijimos? Compareció delante del tribunal de recompensa. Cada uno ha recibido su recompensa porque todos los que están allí son creyentes. ¿Habrá algún incrédulo allí? No. Los incrédulos estarán allí en el juicio del gran trono blanco. Pero aquí todos los creyentes han comparecido y todos los creyentes han recibido su recompensa de lo bueno o de lo malo que haya hecho. Pero allí no se puso en juego la salvación de los creyentes, sino sus obras. ¿Amén? ¿Quedó claro eso? Sus obras. Ahora bien, después de comparecer, tenemos las bodas del Cordero, que es el próximo evento en el cielo de la iglesia. El próximo evento para la iglesia son las bodas del Cordero. Ahora quiero que ustedes observen una cosa en el capítulo 19. En el capítulo 19, versos 7 al 10, nos muestra que la iglesia ya pasó el tribunal de recompensa, ya compareció, ahora está limpia. Es decir, todos recibieron su recompensa, pero la iglesia ya está preparada para las bodas, como una virgen desposada que ya se presenta para las bodas. Ahora bien, vamos a ver. Versos 7 al 10 del capítulo 19 de Apocalipsis. Dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahora presten atención en esto. El lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Qué pasó? Que toda la iglesia, todos los creyentes han comparecido, han sido limpiados, han recibido su recompensa, y Dios ha vestido a su iglesia de lino fino, que son las acciones justas de los santos, es decir, los santos ya comparecieron, ahora son limpios, están limpios delante de Dios, y se presentan limpios, emblanquecidos, porque sus obras ya fueron recompensadas. Entonces cada uno ya recibió su recompensa, ahora la iglesia entera está preparada, vestida de novia para presentarse al novio. ¿Amén? Entonces las acciones justas de los santos ya pertenecen a cada uno de los santos, porque ya ningún santo tendrá que comparecer más. Todos los santos han comparecido y sus acciones justas han sido recompensadas. ¿Amén? Ahora bien, continúe conmigo. Verso 9. Y me dijo, ¿quién le dijo? El ángel a Juan, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo caí ante sus pies para adorarlo, pero me dijo, mira, no, yo soy consiervo tuyo y de los hermanos y de los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bien. Ahí se nombra en el verso 9 la cena de las bodas del Cordero, o la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Ustedes saben que después de las bodas siempre viene una cena, o un almuerzo, o una celebración, un tiempo de comidas. Pero esto según los eruditos no sucederá acá, sucederá entrado el milenio. Entrado el milenio sucederá porque será invitado Israel a compartir la cena con la cena de las bodas. Amén. Ahora bien, todos aquellos eventos que tenemos allí, yo no los voy a tocar en profundidad primero, porque todo lo que quiero hablar es
de lo que sucede durante el arrebatamiento y después del arrebatamiento. Y segundo, porque no tengo la capacidad para tocar en profundidad todos aquellos temas. Pero quiero tocar estos temas que son los que nos tienen que preparar a nosotros para los próximos eventos. La iglesia tiene que prepararse, la iglesia tiene que prepararse. Y no solo tiene que prepararse, sino enseñarle a los demás a prepararse para este evento. El arrebatamiento viene pronto, la iglesia se va, pronto se va la iglesia, sale de la tierra. Porque cuando sale la iglesia de la tierra comienza a correr el reloj para Israel. Entonces Israel, este tiempo de la tribulación, será Israel el que padecerá, que será el tiempo de angustia de Jacob, ¿sí? Como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque aparecerá aquel que para el mundo entero le traerá aquel individuo que será, por decirlo así, ungido por Satanás, precisamente para traer solución al mundo. El mundo está buscando solución a sus problemas económicos, a sus problemas religiosos y todos sus problemas. Entonces está buscando a alguien que surja, el mismo mundo está buscando a alguien que surja, que le traiga una solución. Qué buen terreno para Satanás para que aparezca el anticristo, la bestia, como se llama en el libro de Apocalipsis. Pero estos años no son para la iglesia, los años sobre la tierra no son para la iglesia, son para Israel, porque el anticristo se va a empecinar en perseguir a Israel, que es el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Entonces Israel en ese momento se enterará de que ese que esperaban, que es el falso Mesías, ellos sabrán que viene el Mesías verdadero, pero viene a reinar, ¿sí? Porque aquí también habrá gente que testificará, y entre ellos, probablemente entre ellos, como dice el libro de Malaquías, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande de Jehová. Es decir, Elías estará entre los que estarán hablando y anunciando el evangelio del reino aquí sobre la tierra. De los dos testigos, uno de ellos es Elías. Entonces aquí en el cielo está sucediendo un acontecimiento. Ahora miren lo maravilloso del capítulo 9, del capítulo 19 de Apocalipsis. Hay dos mujeres allí, o dos representaciones de mujeres. Si ustedes observan, comienza el verso 19, después de estas cosas, oí como la voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Eso es la iglesia en el cielo. Pero escuchen, dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque juzgó a la gran ramera, la cual corrompía la tierra con su fornicación, y en la mano de ella ha vengado la sangre de sus siervos. Ahora observen, en la tierra, aquí en la tierra, se está juzgando, ustedes verán el capítulo antes, el capítulo 18 de Apocalipsis, se está juzgando, en esta última parte, se está juzgando a la gran ramera, Babilonia. ¿Qué es eso? Es el sistema religioso del mundo. Es todo el sistema religioso del mundo. Mientras se está juzgando a la gran ramera, acá en la tierra, arriba está sucediendo otro acontecimiento con otra representación de mujer que es la iglesia. Por acá están sucediendo bodas, o estamos entrando a las bodas del Cordero, a las bodas del Señor, con gran regocijo y alegría, porque dice alegrémonos, regocijémonos. Pero en la tierra hay lamento. ¿Por qué hay lamento? Hay lamento porque el sistema religioso que siguió a la bestia, el sistema religioso de la tierra, sea la religión que sea. Quiero explicar esto en esta mañana. En el mundo hay dos religiones. Aunque se ha dividido en muchas religiones, sectas y demás, hay solamente dos religiones. ¿Por qué hay dos religiones? Porque hay una religión que te habla de que ganarás el cielo por las obras, pero hay una religión que te dice que ganarás el cielo por la fe. Es decir, el catolicismo es lo que más se ve, o el islamismo es lo que más se ve, pero es todo un solo sistema religioso. ¿Dónde nacen esos dos sistemas religiosos? Con Caín y con Abel. ¿Se acuerdan? Los dos hermanos. Uno quiso ganarse el favor de Dios con sus obras, le trajo el fruto de la tierra, de lo que él había trabajado. Él le presentó a Dios lo que había trabajado, lo que había hecho, entonces dijo,
dijo, le va a agradar mis trabajos, mi obra. Pero Abel tomó un cordero y lo sacrificó, derramó su sangre, porque él veía con fe al porvenir. Entonces, la religión de Abel era la religión por la fe, salvados por gracia, por la fe, por creer en aquel que había de venir. Pero la religión de Caín era la religión de las obras. De ahí nacen todas las religiones de las obras. Es decir, no es solo la religión oficial que tenemos hoy, son todas las religiones en un mismo paquete. Todas las religiones quieren llegar al cielo por sus obras. Pero el Señor dijo, las obras humanas son trapos de inmundicia, son trapos sucios, no sirven. Si no depositan su fe y su confianza en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para expiar el pecado, no sirve. La obra, es decir, la única obra valedera es la obra de Cristo en la cruz. Nuestras obras no sirven para ser salvados, para llevarnos al cielo. Al cielo nada nos lleva si no es nuestra fe en el Señor Jesús, único y suficiente Salvador. ¿Amén? Amén. Entonces allí con Caín y Abel nacen esas dos, se separan las dos religiones. Y de allí comienzan a salir religiones de las que se le ocurra. Tienen religiones para hacer dulce, ¿sí? Tienen sectas y religiones para hacer dulce. Pero ninguna de esas sirve para llegar al cielo, porque no es por obras, sino por gracia. Para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, yo llegué al cielo por mis méritos. No. Nadie llega al cielo por sus méritos. Llega al cielo por los méritos de Jesucristo. Amén. Entonces, ese es el mérito valedero. Quien cree, confía y acepta el mérito de Jesucristo, entonces ese entra al cielo. Amén. Amén. Entonces allí nos está mostrando, ustedes lo pueden leer en el capítulo 18 de Apocalipsis, es la gran ramera. La gran ramera, ¿por qué? Porque es la religión que se prostituyó inclusive detrás de la bestia, siguiendo a la bestia. Ese cúmulo de religiones, lo que está haciendo el mundo y lo que están haciendo ciertos sistemas religiosos, que es lo que se llama en algunas áreas ecumenismo, es llevar a todas las religiones a unirse, por decirlo así, a tener una sola idea, un solo pensamiento, cosa que el cristianismo no puede hacer. El cristianismo no puede ingresar en ese ecumenismo, aunque haya áreas o hay sectores de la iglesia que lo están haciendo, pero en realidad se está prostituyendo la iglesia yendo detrás de religiones, porque tenemos un único y verdadero Dios, tenemos un único Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay vírgenes, no hay papas, no hay nada que medie entre nosotros y Dios, porque entonces Dios sería un asesino, habría matado a su hijo en vano por nosotros. Entonces si Dios dio a su hijo, a su único hijo, es para que nosotros creamos en esa obra que fue expiatoria de nuestro pecado, fue para quitar el pecado del mundo. Allí hay un Dios al que se lo está menospreciando, un Dios que colgó de la cruz, al que se lo menosprecia. Entonces si toda la gente cree que por sus obras va a llegar al cielo, está menospreciando el tremendo sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿cuál es el tema, queridos hermanos? Tiene que aparecer, tiene que emerger, y va a emerger justo aquí, cuando la iglesia sea llevada al cielo. Cuando el Espíritu Santo se vaya de la tierra, el Espíritu Santo es el que detiene a este individuo, a este personaje llamado el anticristo, llamado la bestia. Él es el Espíritu Santo es el que lo detiene a través de la iglesia. Pero la iglesia quitada, llevada, el Espíritu Santo se va y se manifiesta este inicuo, este hombre de pecado que es la bestia. Ese va a llevar a todo el sistema mundial a una sola moneda, a que se rompan las barreras o los límites inclusive de los países, porque él va a llevar a todo un sistema económico. Toda la gente va a ir detrás de él porque es como la persona que va a solucionar el problema mundial económico. Pero luego
en la mitad de esta semana, como dice el libro de Daniel, se manifestará este hombre de pecado, se mostrará quién es y querrá que todo el sistema religioso lo adoren a él. Y él ocupará el templo que está a punto de construirse ya en Jerusalén. ¿Por qué no se ha construido el templo en Jerusalén? Porque está la Mequita de Omar, el domo de la roca, en el mismo lugar. Por eso los israelitas, los judíos no pueden hacer su templo, no se ha podido empezar a edificar su templo, aunque está todo organizado. Pero una vez desaparecida la Mequita, Dios sabrá cómo desaparecerá la Mequita, se comenzará a construir ese templo. Eso nos está diciendo que estamos muy cerca del arrebatamiento. Porque en ese tiempo, ese anticristo se sentará en el templo de Dios para ocupar el lugar de Dios y que se lo adore como Dios. Y que se lo adore como Dios. Hay de los que se quedan en la tierra. Por eso nos es necesario predicar el Evangelio a toda criatura, antes de que este día venga. ¿Amén? Amén. ¿Se va entendiendo esto allí? Amén. Hablamos el otro día de la corona real, que la corona real, la corona de realeza, es decir, esa corona de reinado, es de Jesús, pero las coronas de victoria son nuestras. Pero son nuestras para luego colocarla delante del Rey. Ahora bien, aquí se nos manda a dar gloria a Dios. Primera de Corintios 6:20, no lo busquen, yo se los leo. Dice, porque fuisteis comprados por precio, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Aquí se nos manda a glorificar al Señor, se nos manda a dar gloria a nuestro Dios, que fue el que nos compró enteramente. Pero cuando estemos en el cielo, voluntariamente, escúchenme, estaremos delante de su presencia, delante de su gloria. Nuestras rodillas no se podrán mantener derechas porque caeremos postrados delante de Él. Porque estamos delante de su majestad y nuestras coronas serán puestas delante de sus pies. Porque Él nos coronó precisamente por nuestras obras. Pero el mismo que nos dio las coronas, Él mismo requiere que nosotros coloquemos nuestras coronas delante de Él. Amén. Porque en esas coronas no las podríamos haber recibido si Él no hubiese hecho la obra a través de nuestras vidas. Aleluya. Por eso decimos, iglesia, cuanto más nos disponemos, cuanto más se rindan delante de Dios, queridos hermanos, cuanto más nos rendimos delante de Dios, siempre estaremos a un paso más cerca de nuestras coronas. De ser coronados. Cada uno trabaje en el área en que Dios le ha llamado, trabaje con amor, trabaje amando a Dios. ¿Amén? Amén. Ahora bien, estamos en las bodas del Cordero y como les decía recién, ustedes observarán que en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, nos dice allí que nos regocijemos porque las bodas del Cordero han llegado. Ahora bien, en la tierra está siendo ejecutada la sentencia contra la gran ramera, y eso lo pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 18. Pero vamos por favor a Efesios. Efesios capítulo 5. No pierdan, traten de no perder allí, a donde tenían en Apocalipsis. Estos versículos que voy a leer ahora, siempre se han usado para los casamientos, porque habla de un matrimonio. Pero Efesios capítulo 5, verso 25 en adelante. Pero en realidad Pablo, cuando lo encontraron, me dicen amén. Amén. Escuchen ahora un momentito. En realidad Pablo toma la figura del matrimonio sobre la tierra para mostrar la relación entre Jesús y su iglesia. No es que habla específicamente de los matrimonios, sino está diciendo, así como Cristo y la iglesia están unidos, así sean los matrimonios. Pero no está hablando pura y exclusivamente de los matrimonios, sino que está dando una figura del matrimonio para mostrar la relación entre Cristo y la iglesia. Ahora vean estos detalles preciosos, miren.
Los esposos, dice, comenzando del verso 24, por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Es decir, todos hemos sido salvados porque escuchamos la palabra, porque creímos al Señor Jesús y el Espíritu Santo entró a nuestra vida, nos hizo renacer y nos selló para Dios. ¿Bien? Dice, escuchen esto y tomen esta relación con lo que acabamos de leer en Apocalipsis. A fin de presentar la iglesia para sí mismo, ¿cuándo? ¿Cuándo es eso? A fin de presentar a la iglesia para sí mismo, aquí está esta transición desde el tribunal de recompensa a las bodas del Cordero, para presentar, a fin de presentar la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Qué precioso que es esto, porque ustedes asocien esto con lo que pasará entre el tribunal de recompensas, el comparecimiento de nuestras obras y las bodas del Cordero. Él está presentando a su iglesia santa, pura y sin mancha. Pero para eso tuvo que recompensar primero a los que hicieron lo bueno o lo malo. Entonces, pasado esto, se presenta la iglesia pura y sin mancha. ¿Cómo se presenta allí en Apocalipsis? Con lino finísimo, con lino fino, lino blanco, resplandeciente. ¿Por qué? Porque sus obras han sido halladas justas. Amén. Han sido halladas sin arrugas y sin manchas. ¿Amén? Amén. ¿Van comprendiendo hasta ahí? Sí. Amén. Así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Es decir, entiéndase esto. Jesús ama a su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia. La iglesia es su cuerpo. Así que Jesús ama a su cuerpo. Y así los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. ¿Sí? El hombre ama a su cuerpo. ¿Sí? Bueno, al hombre se le ocurre autoflagelarse. Es una locura. Pero el hombre ama a su cuerpo. Entonces, así como Cristo ama, así como el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, así Cristo ama a su iglesia como a su cuerpo. El que ama a su esposa, dice, se ama a sí mismo. Varones, presten atención a esto, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo, al contrario, lo sustenta y cuida, como también el Mesías a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. ¿Cuándo? Cuando el hombre y la mujer se casan, se unen en matrimonio, pasan a ser una sola carne. Como Cristo y la iglesia en las bodas del Cordero. Pasan a ser una sola carne. Una sola carne. ¿Dónde? En las bodas del Cordero. ¿Bien? Porque ahora nosotros estamos unidos a Cristo por la fe, no por vista. Pero cuando estemos en el cielo, en su presencia, estaremos unidos plenamente. Como un esposo y una esposa se unen en el tiempo de su matrimonio. Se unen y se hacen una sola carne. Por eso es que Dios nos manda tanto a cuidarnos unos a otros, a que los maridos cuiden y amen a sus esposas, porque es la estrategia del diablo destruir los matrimonios. Es la estrategia del diablo destruir los matrimonios, porque son una representación de Jesús y su iglesia. Y todo lo que pertenece a Dios, Satanás quiere destruirlo. ¿Eh? Amén. Dice, grande es este misterio, pero yo os digo esto respecto al Mesías y su iglesia. ¿Amén? Amén. Bien.
Quedó entendida esta fase de lo que estamos viendo. ¿Amén? Amén. Bien. En la tierra se ejecuta el juicio contra el sistema religioso de este mundo, pero en el cielo el esposo se preparó para tomar a su esposa. Vean ustedes el contraste entre una cosa y otra. Ahora bien, la iglesia se presenta al esposo limpia como una joven virgen ataviada con vestidos de lino fino. Ustedes lo vieron conmigo en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Bien, ahora quiero mostrarles los próximos detalles y con esto quiero ir terminando. Para eso voy a pasar de aquel lado, o voy a correr un poquitito esto, el PowerPoint. Entiendan ustedes que el PowerPoint, si se mueve mucho, se quema. Quiero mostrarles lo siguiente. Estamos en las bodas del Cordero, se celebran las bodas del Cordero. Ahora, si ustedes observan, como dice en 2 de Tesalonicenses 2:8, todo se prepara para la venida del Señor. Él viene a la tierra para reinar e inaugurar el milenio. Él viene para inaugurar ese milenio. Ahora, en su venida, aquí, imagínense ustedes que Satanás va a preparar todo un ejército numeroso como las arenas del mar, dice, y todo se dispondrá cerca de Jerusalén, en lo que se llama el Valle de Megiddo, o el Valle de Josafat, un valle que ha dado oportunidad para muchas batallas, grandes batallas, entre ellas Bonaparte libró una batalla en aquel lugar. La gente se reunirá, los soldados y todo un equipamiento de guerra se unirá de todas las naciones para batallar contra Jerusalén, contra la ciudad santa de Dios y contra el Mesías. Entonces, en este valle, queridos hermanos, eso lo pueden leer allí en Apocalipsis, en este valle sucederá la mayor batalla que hasta ahora la humanidad haya conocido. Si ustedes han escuchado de batallas, esto no será ni una mínima parte de aquello. Pero el Señor dice que el Señor matará con el resplandor de su gloria, con el resplandor de su venida, porque dice, cuando Él descienda, saldrá una espada aguda que matará a todo este ejército y al que representa a la bestia. ¿Por qué? Porque su palabra será la que matará a este valle, a este ejército. Dice la Biblia, y eso lo pueden ver también en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, dice la Biblia que habrá tanta sangre derramada que llegará, dice, hasta los frenos del caballo. Imagínense que ese valle estará lleno de sangre de más o menos 1 metro, 1 metro y medio. Y dice la Biblia que Dios congregará a las aves del cielo. Dice, venid y congregaos, aves del cielo. Y está invitando Dios a las aves del cielo a la gran cena de Dios. Comerán carne de reyes, carne de capitanes, carne de caballos. Es decir, escuchen estos datos los estuve buscando los otros días en internet. Porque yo había escuchado algo, pero quería estar seguro. En este tiempo, aquí en Israel, o en toda la zona de Palestina, ustedes saben que las aves de rapiña, principalmente los buitres, tenían 2 o 3 pichones. En cada puesta ponían 2 o 3 pichones. Pero se ha comprobado que en estos últimos 10 años, los buitres están teniendo hasta 7 y 8 pichones. Ha aumentado la capacidad de rapiña de los buitres y todas las aves de rapiña. De hecho, hay líneas aéreas que cruzaban por ciertas zonas donde estaban las aves y tuvieron que desviar su ruta porque era tanta la cantidad de estas aves de rapiña que se metían en las turbinas y peligraban los aviones. Tuvieron que desviarse de esa zona. Ahora vean ustedes cómo se va preparando todo el panorama. Dios dice,
venid a todas las aves del cielo y congregaos a la gran cena de Dios, porque habrá tal matanza en ese lugar, que dice la Biblia que habrá cadáveres en ese lugar por 7 meses, que nadie los va a enterrar. ¿Entienden? Nadie se va a ocupar de enterrarlos. Las mismas aves de rapiña y las fieras comerán esas carnes. ¿Por qué? Precisamente como un ejemplo. Y aquí es donde el Señor desciende como rey y toma su lugar en el templo de Dios, en el templo que ya se estará construyendo, tomará su lugar en este templo, y a partir de allí se inaugura el milenio. Vean con ustedes, por favor, Apocalipsis, donde estábamos, y estos otros datos sencillamente los vamos a mirar muy en general y muy por arriba para poder ir terminando. Vean el capítulo 20, por favor. Bueno, podemos leer, si quieren, para entender un poco más esto. Después de las bodas del Cordero, ustedes pueden ver desde el verso 11. Lean conmigo. Vamos a tener una lectura larga, así que lean conmigo. Dice: vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo monta es el fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llamas de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y los pastoreará con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora entiéndase esto, este valle se convierte en un lagar. ¿Saben lo que era un lagar? Un lugar donde se pisaban las uvas. Este valle se convierte en un lagar, y es él el que va a pisar el lagar de las uvas agrias, ¿sí? Y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, repítanlo conmigo por favor: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para el gran festín de Dios, para que comáis carne de reyes y carne de tribunos, carne de potentados y carne de caballos y de quienes los montan, y de carne de todos, tanto de libres como de esclavos, de pequeños y de grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército, es decir, contra el Mesías. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves fueron saciadas con la carne de ellos. Eso es en la segunda venida del Señor. En este punto, antes de la inauguración del milenio, en ese punto es donde sucede todo esto. ¿Amén? ¿Queda comprendido? Dice el verso 20: vi un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello encima de él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplan los 1000 años. Alguien discutió alguna vez diciendo que la palabra milenio no existía en la Biblia. Pero en el latín, 1000 años es millennium, es la palabra millennium. Así que la palabra está en la Biblia. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un tiempo, por un poco de tiempo. ¿Cuándo será desatado Satanás? Cuando se hayan cumplido
Los 1000 años antes de entrar a la eternidad, antes del juicio del gran trono blanco, será desatado por un tiempo Satanás. ¿Para qué? Para volver a probar a la humanidad. Sigan conmigo. Y vi tronos y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, aquellos que pasaron por la tribulación y creyeron en el Señor y fueron decapitados, precisamente por no querer recibir y no adorar a la bestia. Dice, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, volvieron a vivir para reinar con el Mesías. ¿Cuánto? 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos, es decir, todos los que murieron habiendo rechazado a Cristo, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, eso hablando de nosotros, sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla cuyo número es como la arena del mar, que vuelve a pasar otra batalla antes del gran trono blanco. Otra batalla vuelve a suceder, que será la última batalla, donde será realmente aquellos que fueron engañados por Satanás, nuevamente entrarán en batalla contra el Señor. ¿Ah? Dice, y el diablo que los engañaba, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, esto es Jerusalén, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora viene este otro evento antes de entrar a la eternidad. Juicio del gran trono blanco. Lean con mucha atención conmigo, por favor. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Escuchen, aparece el gran trono blanco en algún lugar del universo, pero ni cielo ni tierra quedan delante de él. Desaparece todo. Y delante de ese gran trono blanco, el que está sentado en el gran trono blanco no es otro más que Jesús, el Mesías, a quien Dios le ha dado todo dominio, toda autoridad y todo juicio. Ahora, tiene que suceder esto porque como Él es el Mesías, precisamente, el Salvador del mundo, Él será el que enjuiciará a todas las gentes, a todos los que no creyeron en Él. Pero recuerden esto, en el juicio del gran trono blanco no estarán los creyentes. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y también fue abierto otro rollo, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos, según sus obras. Y el mar, es decir, los mares, aquellos que se ahogaron, aquellos que murieron ahogados en el mar, dice, y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto no es el infierno, esto ya es el lago de fuego, el tiempo final, el lugar donde todos los que rechazaron a Jesús como el Mesías irán a parar. Así que al que le gusta estar con Satanás en el infierno, le está errando feísimo, porque ese no es el paradero final. Dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso no es el infierno. Esa es la etapa final. El infierno y todos los que están en el infierno serán juzgados y echados al lago de fuego junto con Satanás, junto con el falso profeta, junto con la bestia, con todo ello. ¿Amén?
Y eso sucederá aquí, en el juicio del gran trono blanco. Ahora, a partir de allí, cuando sea juzgado a la humanidad, quedarán solamente aquellos que realmente han sido fieles y han sido sellados por Dios y aman al Señor. Y esos serán los que disfrutarán del próximo evento que está en el capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis, que no lo vamos a leer ahora, que lo pueden leer ustedes, que es la eternidad. La nueva Jerusalén aparecerá en aquel lugar. La nueva Jerusalén, una tierra nueva, un cielo nuevo, como dice Isaías 66. Cielo nuevo, tierra nueva, todo transformado, porque las primeras cosas pasaron. El apóstol Pedro dice que todo será encendido, todo será quemado como si fuera papel. Todo será quemado como si fuera papel. Y ese cielo nuevo, esa tierra nueva de la que hablan muchas religiones, qué sé yo, está dispuesto para nosotros. Está todo hecho nuevo. Y eso lo pueden ver en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Y allí del cielo descenderá la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad donde los redimidos vivirán con Él. Una ciudad que según las medidas que tenemos en la Biblia, no voy a dar muchos detalles, simplemente esto, las medidas de esa ciudad, es un satélite, es un satélite, pero con una ciudad cuadrada que tiene 2000 kilómetros de lado, que tiene un muro de 12 metros, que tiene piedras preciosas, que tiene todas esas cosas que no soy competente para anunciarlas, pero lo maravilloso que viene, queridos hermanos, es todo lo que hemos relatado hasta aquí. Amén. Que lo hemos dado en detalles y en general, pero que nos da un panorama de las cosas que Dios tiene preparadas para nuestro futuro. Es importantísimo, queridos hermanos, prepararse hoy. Si alguien no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, hoy es el día de pedirle perdón por sus pecados y recibir a Jesús como único y suficiente Salvador. Aquel que haga eso no tendrá que pasar por ninguna de estas cosas. Subirá al cielo, estará en esta celebración mientras aquí pasen los peores años de la tierra y de la humanidad, y entrará al milenio y a la eternidad sin tener que pasar por el juicio del gran trono blanco. Pero solo aquellos que han creído y aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador.